Buenas tardes a todos. Es para mí un honor que me hayan invitado a platicar sobre mi experiencia docente y como investigadora en esta mi alma mater. Ahora que estoy cumpliendo casi 40 años como docente en esta institución y 67 años de edad. Creo que los retos a los que me he enfrentado son muchos y vale la pena platicar de ellos, sobre todo pensando en las nuevas generaciones que se enfrentarán desde luego a retos diferentes, pero muchos siguen siendo los mismos y no han sido resueltos. En esta diapositiva les muestro los retos que yo considero importantes y de los que vamos a hablar a lo largo de este momento, de esta reunión. El cambio de siglo. Sin lugar a dudas, a mi generación le tocó el cambio de siglo, es decir, el renacimiento que surgió a partir del surgimiento de la Internet, con todas las disposición de datos que ha puesto a nuestro alcance, las herramientas de comunicación, las formas de relacionarnos. Entonces, esto ha sido realmente maravilloso y al mismo tiempo extraordinariamente retador, ¿no? Porque la forma como nosotros fuimos educados en la primaria, en la secundaria, en la profesional, pues no tiene nada que ver con lo que es ahora la educación. Y tuvimos que adaptarnos a ello. Eso no quiere decir que las nuevas generaciones no tengan que adaptarse también, porque seguramente estos cambios que se iniciaron a partir de la coyuntura que significó la aparición del Internet van a seguir creciendo y cada vez vamos a tener que seguir adaptándonos a ello. Otro desafío a la que yo me enfrenté fue el asunto de estudiar medicina, de ser investigadora. Para mi generación esto era bastante difícil, si bien habíamos bastantes estudiantes de medicina en mi generación en la Escuela Superior de Medicina. En el contexto en que yo crecí en mi familia y aún cuando mi abuela fue enfermera partera, la recomendación era no estudies eso porque es una carrera muy larga, porque es una carrera demandante, porque es una carrera que no te va a permitir realizarte en el sentido familiar, ¿no? Entonces fue realmente una batalla este concepto. Por otro lado, una vez que hube terminado medicina, me enfrenté a la realidad, ¿no? Y estudié medicina primero porque para mí resultaba fascinante entender cómo funcionaba la vida, cómo funcionábamos los seres humanos, cómo entender cómo, pues sí, cómo era que podíamos ver o leer, reír, cantar. Entonces me metí de lleno a la carrera con todo lo que eso implica, pero al terminarla, pues me llené un poco de decepción, ¿no? Porque, pues sí, las situaciones del sector salud no eran lo que yo esperaba. Me encontré situaciones de falta de ética, de falta de compromiso. Y por otro lado, el reto que significaba, el reto físico de hacer la residencia, para mí era impresionante. Eso de no dormir me asustaba mucho. Así es que decidí buscar otros derroteros que me llevaron a la investigación, ¿no? Entrar a la maestría para mí fue una epifanía porque entender de dónde surge el conocimiento, cómo se crea, cómo se forma, me abrió otra dimensión en la comprensión de la vida, ¿no? Que tardé muchos años porque esas maestrías duraban alrededor de 5 años, ¿no? Para entrar fue sumamente difícil. Yo venía del servicio social en, en una comunidad rural y volverme a enfrentar a retos como la química orgánica, las matemáticas y los últimos avances en biología celular, pues fue una cuesta arriba tremenda que pensé que no iba a poder superar. En fin, terminé mi preparación en la maestría
y ingresé como docente en la Escuela Superior de Medicina. Más adelante les voy a contar cómo influyó mi tutor en que yo continuara mi carrera hasta el doctorado. Pero aquí quiero hablar un poco del tema de investigación. El tema de investigación que yo elegí a partir de que inicié mi carrera en investigación unos 4 o 5 años después de que ingresé a la Escuela de Medicina como docente, fue el tema del embarazo. Dicen que todos elegimos para investigar algo que nos toca personalmente, consciente o inconscientemente. Y para mí, después de haber transcurrido por los cambios físicos que conllevan 3 embarazos y no encontrar en los libros la explicación de muchas de las cosas que yo había vivido, que yo había experimentado, me llevó pues a buscar este tema del embarazo. Otro punto que me llevó a elegir este tema, bueno, aquí habría que hablar que fue un gran esfuerzo. Otro tema fue darme cuenta que hay muy poca investigación en relación a la mujer, en relación a los temas relacionados con la salud de la mujer. En mis clases y en mi búsqueda, digamos, del estado del arte, de mis proyectos, me di cuenta que hay, y no nada más en eso, sino en el ambiente en el que yo me estaba desarrollando, pues por ahí en el año 2000, me di cuenta que todo el mundo, por ejemplo, buscaba las ratas macho y las ratas hembra eran de desecho, ¿no? Y que toda la biología y todos los libros de fisiología y gran parte de los de medicina, excepto los de ginecobstetricia, están fundamentados en constantes medidas expresadas como la media de sujetos masculinos, ¿no? Entonces eso ya me empezó a intrigar y a indignar un poco y me llevó a la búsqueda de temas más relacionados con la mujer. Sí, esto también es para recordar eso, ¿no? ¿Qué porcentaje, por ejemplo, en la neurociencia de sujetos se estudia en sujetos masculinos más que en femeninos, alegando variabilidad biológica, ¿no? Como si la variabilidad biológica de las hembras, de las mujeres, nos pusiera ajenas a la especie humana. En este último esquema vemos cómo la proporción en verde de los animales masculinos se disparó a partir de 1969 en los estudios biomédicos y no ha mejorado, ¿no? Bien, el desafío cuarto es ser docente a pesar de ser investigadora o viceversa. El privilegio de dejarse formar por los estudiantes. En el país en el que nos tocó vivir, no se puede ser investigadora nada más, excepto en algunas instituciones muy específicas. Nos toca ser docentes y nos toca ser investigadores. Y la docencia es, por un lado, una docencia de una materia básica en una escuela de nivel superior y en una materia como la farmacología, que es la que yo elegí, resulta ser un ejercicio extenuante. Es un campo que se está actualizando continuamente. No puede uno dejar de estudiar para presentarse diariamente a clase. Además de las evaluaciones, además de la preparación de programas y materiales, es una actividad muy absorbente que realmente parece en algún momento estar compitiendo con la labor de investigación. Sin embargo, al mismo tiempo que es extraordinariamente demandante, es extraordinariamente gratificante. La oportunidad de hacer ver a los jóvenes, y ahí es donde se cruza la actividad de investigación con la actividad docente, ¿no? La oportunidad de hacer entender a los jóvenes que el conocimiento no es algo hecho, sino que parte del pensamiento humano,
parte del cuestionamiento, parte de la capacidad de crear, de retar lo establecido, de imaginar, de reinventar. El hecho de que uno pueda compartir con los jóvenes esas inquietudes sobre la construcción de la biología, cómo se ha hecho lo que sabemos hasta ahora y todo lo que falta por construir, es algo de los beneficios, yo considero, más importantes que hacemos la gente que tenemos esta visión de la ciencia y que aportamos en nuestra actividad docente. Ha sido para mí, en contraparte al esfuerzo que mencionaba anteriormente, una experiencia extraordinaria el poder convivir y compartir con los jóvenes mi experiencia docente. La verdad es que nos integramos a la docencia entramos al ruedo de forma totalmente inexperta, ¿no? No tenemos formación docente, no tenemos apoyo en general de la comunidad en el sentido de empoderarnos, en el sentido ético, en el sentido de la profesionalidad de nuestro trabajo como docentes. Hay competencia, hay descalificación mutua, pero a pesar de todo ello, el hecho de poder observar en los jóvenes el fenómeno humanamente brillante de lo que es el aprendizaje es un ejercicio que vale la pena, es algo que vale una vida. Así es. Bueno, me toca hablar de algo difícil, que es el prejuicio y sesgo. Y esto es en realidad toda la herencia patriarcal que hemos recibido a través de los siglos y que nos ha llevado a la construcción de estereotipos que finalmente son estereotipos negativos que impactan en nuestra vida e incluso pueden llegar a la discriminación y el hostigamiento, ¿no? Y estos prejuicios y sesgos no son solamente de los hombres hacia las mujeres, sino de toda la cultura hacia las mujeres y hacia las personas binarias, ¿no? Entonces, compatibilizar el conocimiento con la figura femenina es algo muy difícil en nuestro medio que definitivamente nos altera, nos perjudica y nos quita seguridad. Todos tenemos este sesgo inconsciente basados en los estereotipos. Pensamos que una mujer líder tiene que ser agresiva, tiene que ser impositiva, tiene que ser mala. Y choca contra el estereotipo de lo que espera la sociedad de una mujer, que sea dulce, que sea tierna, que sea suave y poco fuerte, ¿no? Entonces, compatibilizar estos dos estereotipos cuesta mucho trabajo y nos pone en un conflicto. Por otro lado, los caminos para promocionarnos son desconocidos y a veces yo veo a algunas de nosotras o quizás a mí misma echando mano de estrategias como infantilizarse o sexualizarse para conseguir promociones, ¿no? Y desde luego exige ser valientes para enfrentar lo inexplorado, ¿no? Lo salvaje soy yo, dicen algunas, ¿no? Estos estereotipos nos han llevado y están muy asociados con nuestra vida reproductiva. Desde luego, toda la vida de una mujer tiene subrepticiamente nos pone en una situación de objeto de consumo, ¿no? Y si no, en una debilidad fisiológica, ¿no? No tenemos menos fuerzas o estamos en la menarca o en cualquier momento puede empezar el periodo, ¿no? Por lo menos una vez al mes, o estamos embarazadas, o estamos lactando, o somos la solterona, o somos la menopáusica. De modo que toda nuestra fisiología reproductiva está formando parte del sesgo y está ayudando pues a construir este estereotipo desde el exterior
hacia nosotras y desde nosotras mismas interiormente, ¿no? Podemos tratar de interpretar esas voces como una desventaja. Y bueno, aquí el desafío para nosotras es acallar esas voces que nos hacen menos en frente a nuestra situación fisiológica. Parte de esto yo me gusta contar esta historia porque tuve la oportunidad de ser directora de esta escuela y tradicionalmente en el año siguiente al que termina la administración de un director se manda a hacer un cuadro que se coloca en el salón de exdirectores. Y bien, terminé mi administración en el año 2014 y pasaron los años y pues no aparecía el retrato en el salón de exdirectores. Para mí era muy importante que este retrato apareciera porque yo conocía y sigo creyendo en la importancia de ser una figura en el sentido de role modeling, se me va la palabra en español, de figura de inspiración para las jóvenes. Y entonces por ahí me mandaron el retrato de la izquierda que alguien ya tenía allí, por ahí hecha la pintura, no sé si le hizo el maestro Rodea, todo así rodeado de misterio. Esa pintura nunca apareció y después ante la insistencia apareció hace unos pocos meses la figura de la izquierda, que no tiene nada que ver, silenciosamente, ¿no? Nadie me avisó, nadie tuvo a bien comunicarme, pero finalmente ahí está, ¿no? Y ahí está ahí para que cuando las chicas entren sepan que una mujer puede llegar a ser directora de la escuela. Bien, otro desafío al que yo me he enfrentado como docente, como investigadora y como funcionaria es el famoso techo de cristal. Y este techo de cristal está hecho desde luego por la falta de ambición, por la subestimación de nuestras propias capacidades. Y bueno, estas dos circunstancias nos llevan a tener una actitud de dificultad para negociar, ¿no? Y una vez más, esta falta de ambición y esta subestimar nuestras capacidades viene del fondo de lo que nos decimos a nosotras mismas, basados en la cultura, en lo que nos dijeron de pequeñas y en lo que continuamente, el mensaje que continuamente estamos recibiendo desde el patriarcado propio de las otras mujeres, de los otros hombres, ¿no? Entonces, de las personas en general. Entonces, ¿cómo superar esta situación, ¿no? Yo lo que les diría es, apéguense a sus valores, apéguense a sus pasiones, a lo que realmente les gusta. Pregúntense, ¿qué es lo que realmente me gusta? ¿No? Y una vez que encuentren eso, que es lo que realmente me gusta hacer, háganlo con todo el corazón y apegadas a los valores, ¿no? Los valores son la coraza, o sea, cuando todo empiece a fallar, cuando hay ataques, cuando no nos salgan las cosas bien, acuérdense, ¿para qué estoy aquí? ¿Qué es lo que yo estoy buscando aquí? ¿Qué es lo que realmente quiero hacer en mi vida? ¿Qué es lo que me ha apasionado desde siempre, ¿no? Y necesitamos encontrar gente que nos valide, ¿no? Que nos afirme y que nos ayude a estimar nuestras propias capacidades. Y en esto está el secreto de la mentoría y del encontrar un buen tutor o tutora. Aquí está la foto de Barbara Paulson, que ella fue matemática y que trabajó en la NASA, ¿no? Y ella, desde luego, es un ejemplo, es un role model, porque ella era matemática, trabajaba en la NASA, como ya dije, y cuando se dieron cuenta sus compañeros que estaba embarazada a los 7, 8 meses de gestación, Barbara Paulson fue despedida de la NASA, ¿no? Y entonces, bueno, la historia es larga, pero ella logró construir una sociedad
de mujeres matemáticas que trabajaran en la NASA y que se les protegieran sus derechos aún estando embarazadas, ¿no? Pero sí, todas necesitamos tener un role modeling y tutoras que nos animen a encontrar nuestro propio valor y a mejorar nuestra autoestima. Y no solo tutoras, ¿no? Pueden ser tutores también. Como recuerdo yo a mi maestro que estando yo en casa en un año sabático porque había nacido mi tercera hija y bueno, en medio de pañales y leche y otras cosas, risas y gritos y los niños sonó el timbre de casa. Y era mi profesor, que yo admiraba mucho, mi profesor que me había tutoreado la tesis de maestría. Y venía con la doctora Cliva, que éramos contemporáneas. Y llegó a visitarme a casa, ¿no? Entonces yo abrí un poco apenada por la situación, la casa tirada, y pues me senté con él en la sala y le acercamos un vaso de agua. Y yo dije, qué honor que me visite el maestro. Y bueno, él me dijo, claro y rápido y directo, ¿no? O sea, bueno, mire, yo vengo a decirle que quiero que usted estudie el doctorado, ¿no? Y yo me quedé muy sorprendida como diciendo, bueno, pues que no ve la situación. Y me dice, pues, ¿y eso qué tiene, no? Usted puede. Y me dio un voto de confianza que, que me dio el apoyo, el sustento para llegar a ser lo que soy ahora, ¿no? Así es que un voto también para los tutores. Y finalmente quiero terminar diciéndoles que vale la pena, ¿no? Vale la pena este trabajo de investigación, vale la pena encontrar lo que uno realmente quiere, vale la pena hacerlo con pasión, vale la pena no sentir que el trabajo es trabajo. Si uno hace las cosas con pasión, el trabajo no se vuelve trabajo, que la investigación es una oportunidad enorme para la creatividad, para que nunca nuestra vida sea una rutina, que vencer los trabajos, los desafíos asociados con el patriarcado sigue siendo un trabajo, pero que vamos a resolverlo juntos. Vale la pena que lo resolvamos juntos porque esta sociedad necesita de todos, no nada más de los hombres, necesita también de las mujeres, necesita de su punto de vista. Y las mujeres necesitamos tener un equilibrio, saber equilibrar nuestra vida familiar con nuestra vida de trabajo. Y eso implica utilizar los tiempos de forma inteligente, eficiente, no necesariamente estar todo el tiempo amarradas en la silla, sino utilizar los tiempos de la forma más eficiente e inteligentemente para poder balancear nuestra vida familiar con nuestra vida profesional. Crear esto me ha permitido a mí disfrutar grandemente de mi profesión como profesora, como investigadora y como funcionaria, pero sobre todo como madre, porque en este balance he podido ver transformarse a mis hijos en personas exitosas, sobre todo como seres humanos. Muchas gracias.